Muy bien. Estamos en medio de una serie muy linda acerca de las finanzas. Quiero que sepa que siempre en febrero tomamos un tiempo para instruirle en la parte de las finanzas. Hace 8 días tuvimos al pastor David Chan con nuestro pastor Fernando, que lideró una conversación y luego él trajo una palabra hermosa acerca de la generosidad. Pero yo quiero traer una palabra que la tenía aquí ni siquiera en la punta de la lengua, la tenía en la manzana de la garganta, la tenía trabada aquí. Señor, yo necesito soltar esta palabra. Y la palabra de hoy se llama: el que no tranza no avanza. Yo quiero que diga eso conmigo. No se me haga el que ahora, ay no, yo soy alemán, yo no sé qué significa eso. Todos sabemos lo que significa. A ver, las mujeres, 1, 2, 3. Los hombres. Todos. Yo recuerdo que yo soy hijo de pastor. Bueno, conocen a mi papá, el pastor Tito. Yo tenía como 13 añitos. Y entonces en la iglesia había, no un hermano, ese era un primo. ¿Me entienden, no? O sea, porque hay gente que no es hermana, es prima en Cristo. ¿Sí me explico? No son completamente convertidos. Toca decirle: hola primo, hola pariente. Entonces este señor vendía ropa. Y recuerdo que una vez terminó el servicio, me dijo: Davidcito, yo lo amo mucho, usted merece ser bendecido, y Dios puso en mi corazón que lo bendijera. Y abrió el baúl del carro y sacó una chamarra roja. En ese tiempo Michael Jackson estaba en su furor. Todo el mundo queríamos vestir como Jackson. Y saca una chamarra roja. Beat it, ¿se entiende? Y saca unas botas, unas zapatillas rojas. Y yo dije: aquí sí vino la unción. Y los ojitos se me hicieron así. Me dijo: papi, quiero bendecirlo. Y puso la chaqueta y me puso los tenis. Yo dije: uy, yo no sabía qué hacer. Yo estaba esperando que llegara el otro domingo, porque yo tocaba el piano en la iglesia, a que se manifestara la unción de Michael Jackson y que todo el mundo pudiera adorar. Resulta que yo, después de que me puse el siguiente domingo la pinta, se me acerca el hermanito y me dice: Davidcito, ¿se acuerda la ropa que le vendí hace 8 días? ¿Cómo que me vendió? Infeliz, usted no me vendió nada. Claro, mijo, yo le vendí y ahora me debe 200,000 pesos. Eso en ese tiempo era mucha plata. Es como decir ahora, no sé, $200. 100 de la chaqueta y 100 de las zapatillas. ¡Qué infeliz! Y yo le dije a mi papá, y papá dijo: no, eso le pasa por menso, páguele. Y me tocó dar clases de piano, dar clases de baile. Casi me toca bailar en un tubo para poderle pagar a ese señor. Y recuerdo que ese hermano ese primo ganó fama en la iglesia de transero. Era alguien que engañaba a la gente y transaba para sacar beneficio. No sé si recuerdan sus casas, por ejemplo, hace años atrás, allá en el Rancho Grande, allá donde vivíamos, que el vecino agarraba el cable de la luz y lo pasaba para acá y le quitaba la luz al vecino para que tuviera, ¿se acuerdan? Y después el famoso Wi-Fi: vecino, deme la clave del Wi-Fi, consígamela, porque yo no voy a pagar el Wi-Fi, yo prefiero hacerlo del vecino, tranza. Y alguno dice: no, pastor, yo no soy transero. Eso decía yo hasta que el Espíritu Santo me llevó por este texto que yo le voy a leer, y lo vamos a ver bien. Y en algún momento todo el mundo tenemos que reconocer que algo de tranza hemos traído y arrastrado de nuestra cultura. Le pongo ejemplos. Hay cristianos que siguen mintiendo. No sé cómo tomar ese silencio, Señor. Porque aquí nadie dijo amén, porque si alguien hubiera dicho amén, quiere decir que yo no miento. Pero el silencio de todos ustedes me deja muy preocupado. Hay cristianos que todavía tienen mañas en hacer los negocios. Y como que eso hace parte de nuestra cultura, y Dios sabe que yo nací así, crecí así, y yo soy hispano. Pero déjeme decirle algo. La semana pasada puse un post acerca de Bad Bunny y dije: no se trata de ser latino, se trata de ser cristino. Y muchos de nosotros tenemos una vida cristina, no cristiana,
porque nos acostumbramos a las tranzas. ¿Saben qué es una tranza, no? Una trampa, un engaño. Y hubo un pueblo en la palabra del Señor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Cuando tú lees el profeta Jeremías, el capítulo 17, él le da una palabra al pueblo de Judá. Todo el mundo diga Judá. Eso fue 700 años antes de Cristo, ¿ok? Escucha bien. Y el pueblo de Judá estaba teniendo terror de su enemigo Babilonia, el imperio de Babilonia, porque el imperio de Babilonia estaba creciendo y ellos iban a tomar dominio de Judá. ¿Y qué pasó? El pueblo de Judá empezó a pecar contra el Señor, y por eso el Señor levanta al enemigo. Porque si usted lee la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, se dará cuenta que por la desobediencia del pueblo es que Dios empieza a fortalecer, a permitir que el enemigo tome opresión sobre el pueblo de Dios. Y este fue el caso de Judá. Ellos se convirtieron en un pueblo también mañoso, en un pueblo corrupto, y la raíz de su pecado era la desconfianza en el Señor. Y mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En otras palabras, ellos mismos se encargaron de afirmar ese pecado tan fuerte y de decir: este es nuestro pecado. ¿Y qué? Era un pueblo que abiertamente se había revelado y había confiado más en los hombres que en el Señor. Y lo primero que quiero recalcar aquí, escúchame bien, es de que como Judá estaba siendo atemorizada por Babilonia, ellos empezaron a buscar alianzas. La primera alianza que encontraron fue Egipto. Entonces vinieron a la nación de Egipto y le dijeron: ayúdanos, queremos que nos ayudes política, militar, queremos tus estrategias. Judá buscó alianzas, abandonó al Señor y buscaron alianzas con las potencias que podían ayudarles a ellos. Empezaron a confiar en las estrategias de las potencias mundiales en vez de confiar en las estrategias divinas. ¿Hay alguien acá? Pero entonces no solo empezó con estrategias, con lo militar, después terminaron en los mismos cultos y en la misma adoración satánica que tenían estas naciones. Porque resulta ser que el plan que tiene, por ejemplo, la ONU de paquetes de ayuda a las naciones no es solamente para que haya más escuelas o para que haya salud. Dentro de eso viene un paquete donde los niños se les tiene que discipular con doble sexo. Viene un paquete donde el presidente de ese país necesitado tiene que firmar, y con eso hay un proyecto de ley que trata de trastornar la mente de las generaciones. Si no recibes esto, entonces no hay ayuda. Eso no es nuevo. Egipto fue lo mismo que le dijo a Israel: si quieres que te ayude, tienes que adorar a mis dioses. Si quieres que te ayude, tienes que tomar la adoración cúltica que nosotros tenemos. Entonces Israel dejó de confiar, Judá dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en el hombre. Todos nosotros hemos escuchado un versículo muy famoso, y está en Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto desolado y no verá cuando venga el bien. O sea, el bien nunca lo verá. Habitará en pedregales, en el desierto, en una tierra salada y sin habitantes. Ese versículo, esa frase, maldito el hombre que confía en el hombre, el Señor lo dice en un contexto en que Judá había abandonado la confianza en el Señor y empezaron a desconfiar de Dios. Escucha esto: cuando confías en el mundo y en su sistema corrupto, dejas de confiar en Dios. Y cuando confías en Dios, dejarás de confiar en el sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo es el engaño, pero el sistema de Dios es la integridad. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Entonces, en primer lugar, Judá, diga conmigo, desconfiaron en el Señor.
y confiaron en el hombre. Lo segundo, desconfiaron del Señor y se confiaron en su propio ¿qué? Diga, su propio corazón. Entonces no solamente confiaron en Egipto, pero confiaron en su propio corazón. Mira el versículo 9. Más engañoso es el corazón y sin remedio. El corazón no tiene remedio. ¿Quién lo comprenderá? Pero hay otros versículos donde el Señor confronta a Judá de que ellos pusieron su confianza en el corazón. Se los voy a leer. Jeremías 11:8. Pero no oyeron, se inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Jeremías 14:14. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Algo que hoy parece que no pasa, ¿no? Profetizan en mi nombre diciendo Dios me dijo y Dios me dijo y el Señor me dijo y el Señor de los anillos será. No los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño del corazón son los que le profetizan a ustedes. Wow. Luego Jeremías 16:12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la indignación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Diga conmigo, confiaron en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en nuestro vano corazón y decimos, Dios me dijo? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado basadas en un sentir del corazón engañoso, pero no en la voz del Señor? Entonces diga conmigo, confiaron en el hombre, confiaron en su propio corazón, y aquí viene el meollo del tema. Mírame acá. La desconfianza a Dios los llevó a la tranza. Porque la desconfianza es lo que me lleva a la tranza. Diga eso, su desconfianza en el Señor los llevó a la cultura ¿de qué? De la tranza. Escucha, la desconfianza en el Señor es lo que a nosotros nos lleva a la corrupción. Y quiero decirte esto, la desconfianza trabaja de la mano del engaño, pero la confianza trabaja de la mano de la integridad. Mírame acá todo el mundo. Cuando tú desconfías, empiezas a mentir. Cuando tú desconfías, empiezas a hacer trampa. No sé si alguien aquí me está entendiendo. Y el Señor me habló de esto. David, cuídate de que desconfíes de mí, porque esa palabra suena muy fácil. Confía en el Señor. No, es que me falta confiar en el Señor. No, es que cuando desconfiamos en el Señor es como cuando no permitimos que un ladrón se meta a la casa porque desconfiamos de esa persona. A mí me aterró eso. Con el Espíritu Santo me tiene que confrontar y decirme y preguntarme, David, ¿desde qué momento tú has permitido la desconfianza hacia mí? Y tenemos que reconocer, iglesia, que nosotros hemos sido criados en un sistema de desconfianza. Al Judá confiar en las naciones, esto los llevó a adoptar una cultura de tranza. Y el pecado terrible es este. Diga conmigo, la desconfianza me lleva a la tranza. Dígalo, 1, 2, 3. Es por eso que yo le puse este mensaje: el que no tranza no avanza, porque a muchos se nos enseñó que siempre podemos tomar el atajo para llegar más rápido, porque quién sabe aquí qué va a pasar, y siempre nos enseñaron pilas porque hay gente mala y usted también tiene que hacer tranza. No se deje, mijo, usted también haga tranza. Y se nos metió esa cultura, y ahora muchos de nosotros no vemos la prosperidad fuera de la tranza. Y aquí es donde Jeremías 17 se pone tremendo, y a mí me abrió los ojos, porque el Señor, dentro de la desconfianza y la desconfianza que tienes hacia mí, mire lo que le dice el versículo 11: como la perdiz que cubre lo que no puso, así es el que adquiere riquezas, pero no con justicia. En la mitad de sus días las dejará, y al final será insensato. Ponme la foto del pajarito este. Ese se llama un pajarito que se llama perdiz. Y ese pajarito tiene algo en común. Ram. Ese pajarito no pone huevos. Agarra los huevos que no son de él y los incuba debajo de él, como si fueran de él. Y cuando los huevitos empiezan a
salen pollitos que no son como ese. Y dicen, esta no es mi mamá. Y se van de ahí. Entonces esa es la palabra que Dios le habla al pueblo de Judá a través de Jeremías, diciéndole: los que son transeros son como ese animal. Toman lo que no es de ellos y lo incuban y lo acaparan como si fuera de ellos. Esa gente, la bendición se le va a ir a la mitad y no van a poder ser completamente bendecidos. Así Judá, estaba practicando la tranza. Por eso no podían ver la bendición de Dios. Y yo quiero hablarte de 4 áreas en estos 15 minutos que me quedan. 4 áreas prácticas en las cuales nosotros hemos practicado la tranza, así como Judá. Y quiero que las repitas conmigo. Vamos a mencionarlas y luego vamos una por una, parte por parte, como el descuartizador. Primero, la tranza en los negocios. A ver, la manito. 1, 2, 3. Segundo. Tercero. Cuarto. Otra vez. 1, 2, 3. La tranza en los negocios, la tranza en el trabajo, la tranza en la deuda y la tranza con Dios. Empecemos. La tranza en los negocios. Muchos de ustedes, este mensaje yo he orado para que rompa nuestro esquema y para que traiga una libertad impresionante, porque este año Dios te quiere bendecir demasiado. No, Dios mío, ni dos dijeron amén. Todo para mí, Señor. Lo que ellos no quieren, Señor, te pido que me lo des a mí. Este año Dios nos quiere bendecir como nunca antes. Pero primero Él quiere corregirnos. La tranza en los negocios. Deuteronomio 25, 13 al 16 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Di ese versículo. 1, 2, 3. Algunos pensarán en pesas de ejercicio. No. Se refiere a que en ese tiempo, no sé si tiene la foto, los que negociaban y hacían negocios traían una maletita con 2 piedras, y los transeros tenían una piedra más pesada y una piedra más liviana, y se hacían los negocios en esa pesa. Así se hacían los negocios. Entonces, como no había la tecnología de ahora, póngame mucho cuidado y se lo voy a explicar de esta manera. Esta palabra que Moisés le da al pueblo, se las da antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Ojo acá. El pueblo de Israel durante el desierto solo estaba acostumbrado a recibir maná. Pero ahora que van a entrar a la tierra prometida, van a empezar a ser prósperos. Van a empezar a recibir recursos. Y el Señor quería asegurarse que el corazón de Israel estuviera correcto en los negocios. Entonces el Señor, que es hermoso, me encanta. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios es un padre, un rey, un juez detallista en todo. Y le dice: no vas a tomar una bolsa con una piedra pesada y con una piedra liviana. Por ejemplo, los transeros traían una mochila con esas 2 piedras, y cuando iban a comprar, diga conmigo, comprar, entonces ponían la piedra pesada de un lado para que del otro lado quedara arriba. Y ellos decían: mira, esta pesa tanto, pero realmente no era el peso de la piedra. ¿Para qué? Para que el otro le diera más por menos dinero. Ahora, cuando ellos iban a vender, cambiaban la fórmula. Saque la piedra chiquita, saque la piedra chiquita. Y ponían la piedra liviana y le decía: esta piedra pesa tanto, pero en realidad pesaba mucho menos. ¿Para qué? Para que del otro lado se diera más cantidad y la persona pudiera ser estafada y ellos pudieran ser bendecidos. Y el Señor dice: no llevarás piedra pesada ni liviana en tu mochila, porque eso es abominación para el Señor. Y vuelve y lo repite Salomón en Proverbios 11:1. El peso falso, alguien diga peso falso, es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, o sea la apropiada, la cabal, la equilibrada, la perfecta, es la que Dios le agrada. Y esto es lo que el Señor me dijo: David, no es un asunto económico, es un asunto moral y espiritual. Si usted piensa que el meter tranza en los negocios es un tema de sacar beneficio financiero, no, es un tema moral del corazón, de la mente y del espíritu.
No es cuestión de matemáticas en los negocios, es cuestión de moralidad y espiritualidad. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros? Porque usted no trae piedras, yo tampoco. Usted no trae una balanza, usted no la trae ahí. Mire, pastor, la traigo acá y la pone en el negocio. No, pero escúcheme. ¿Cómo puede que alguien venda un carro sabiendo que está arruinado y le dice al comprador, este carro es el último en Guaracha? Ese carro está pero perfecto, lléveselo. Y cuando la persona sale con el carro, el que se lo compró sabe que ese carro no tiene más de una semana. ¿Por qué creen que cuando muchos venden carros le hacen firmar a usted que usted es el responsable? Y usted dice, uy, el carro está baratísimo, barato, la bendición del Señor. Y a la semana, y usted, el carro se fundió. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error. Por ejemplo, los que venden casas. Saben que la casa tiene un problema severo. Saben que esa casa hay que tumbarla y volverla a edificar. Pero la venden así como está porque lo que importa es la plata. La palabra dice que eso para el Señor es. Y quiero decirte algo. Si tú te acostumbras a tener ese tipo de negocios, la maldición caerá sobre ti. Más temprano que tarde caerá la maldición sobre ti, porque Dios defiende a los inocentes. Por ejemplo, este material cuesta tanto, y el que no sabe, pues no sabe, uno que es burro, ignorante. Ah, bueno, hermano, para la gloria de Dios. Pero el que sí sabe que lo está estafando, que le está cobrando 3 veces más de lo que vale el material, porque también tiene que sacar peso falso de la balanza. Y el que no sabe hace el negocio, pero el que mira el corazón, lo dice Jeremías, yo escudriño el corazón. Tú haces las pesas de balanza en tus negocios, yo te peso el corazón. Ay, ¿yo para qué vine? Levante sus manos, diga, el valor más grande en mi negocio y mis finanzas es la honestidad y la integridad. ¿Aló? Ahora, no es no tener ganancia. Diga conmigo, no es no tener ganancia. Es tener ganancia con engaño. Eso es lo que el Señor está hoy corrigiéndonos. Segundo, la tranza en el trabajo. La tranza en el trabajo. Entonces los negocios ya lo hablé, ahora en el trabajo. Mateo 25:26. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Aquí está hablando de un empleado. Diga conmigo, un empleado. Aquí ya no es un comerciante. Ojo acá. Ya no es un ¿qué? Un comerciante. Ahora es un empleado. Y dice, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. En otras palabras, le dice, siervo, empleado, al lenguaje de hoy, malo y negligente. Eso me habla de que ese empleado era mediocre. Y ahí es donde el Señor me habló lo siguiente. Porque alguien dice, ay, menos mal yo no tengo un negocio, eso es para allá, para los que venden, gloria a Dios, eso no aplica para mí, porque yo soy empleado. Tú que trabajas para una empresa y le robas horas a la empresa, estás haciendo tranza con la empresa. Y ahí está el evangélico, el salva 4, mata 5. El horario de llegada es a las 9 y llega el evangélico hablando en lengua, llega a las 9:30. A las 9:15, y todo el mundo sabe en la empresa que el más flojo, el más negligente, el más mediocre es el evangélico. Luego usted le dice, oiga hermano, ¿cuándo vamos a la Grace? Esas predicas son bien muy, ese pastor está pero poderoso. Uy, el Señor me ha cambiado yo. Y sus compañeros de trabajo se quedarán mirándolo. Uy, no hermano, pero si yo no quiero ir por allá. Prefiero ir a la iglesia Látigo de Jehová o Haznos Libres a irme por allá. Para ser como usted es de mañoso. Y mucha gente impía no se convierte por el mal testimonio en el trabajo y en los negocios de muchos cristianos. No esperaba que dijera tanto amén. Tranquilo. Páseselo con saliva. Diga conmigo, la mediocridad también es tranza. Cuando haces el trabajo a medias, le estás robando calidad a la empresa.
Cuando no eres puntual, le estás robando tiempo a la empresa. Cuando llegas con una actitud negativa, porque es que yo conozco gente que son negativos, evangélicos y negativos. Vienen a traer una vibra toda fea a la oficina. Y como que en ellos hay un espíritu ahí. Y son personas que están acostumbrados a la maña. Vi un video de un comediante mexicano donde está respondiendo unos emails del jefe. Y entonces el jefe le manda un email: por favor, necesito el reporte para las 5. El reporte para las 5, viejo desgraciado, ya no me lo aguanto más. Sí, querido jefe, con mucho gusto te entregaré el reporte a las 5 de la tarde. Y luego otro email: se me olvidó decirte, por favor, si puedes pegarte una pasadita por la cocina para limpiar la cocina, que yo soy su esclavo. Con mucho gusto, jefecito, voy a limpiar la cocina. Así somos nosotros. Porque hace parte de la misma raíz, la tranza. Escucha esto que te voy a decir. La tranza no solo es cuestión de dinero, son hábitos. ¿Son qué? Vuelvo a repetir, dígalo, hábitos. Más fuerte. Esto no tiene que ver con plata, pero tiene que ver con cultura de tranza, con nosotros mismos. Muchos de ustedes o de nosotros, me meto ahí como para no, tendemos la cama transeramente. La sábana está vuelta a nada y lo que hacemos es que ponemos el cubrilecho encima de la sábana. Nadie te está viendo, pero te estás acostumbrando a ser mediocre en el propio cuidado de lo que Dios te dio. Entonces a alguien se le está abriendo el entendimiento. Entonces la tranza no es solamente el dinero. ¿Son qué? Hábitos. Diga conmigo, hábitos. Pero levanta tus manos, declaro sobre ti esta palabra. Proverbios 22:29. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Yo le doy gracias al Señor por mi papá, porque a los 15 años mi papá me llamó. Yo tenía 15, me dijo: mijo, ya no le voy a pagar más el colegio. Usted es mi papá. Y tampoco le voy a pagar la ropa. Lo único que le voy a dar es comida y vivienda, pero le voy a dar trabajo. Usted se va a pagar su estudio y usted se va a pagar su ropa. Fue lo mejor que mi papá hizo conmigo. Pero hoy en día hay mamitas: mi nene. ¿Y cuántos años tiene? 45, mi nene. Vamos a enseñar a nuestros hijos a ser trabajadores, a rendir. Míreme acá. Míreme. No se sienta mal si sus papás no lo pudieron llevar a la universidad. Perdóneme, es mi punto de vista. La educación es muy importante, pero más puede alguien diligente que alguien educado. Porque yo conozco mucha gente con cartones de tanto estudio y no son tan prósperos como el que le enseñaron a trabajar. Así que sea agradecido. Si sus papitos no tuvieron para pagarle una universidad, pero le enseñaron a trabajar, sea agradecido y dígale: gracias, Señor, me enseñaron a trabajar. ¿Sigo o paro? Allá los de las guías, ¿sigo o paro? Los de abajo, ¿sigo o paro? Los perezosos, digan amén. Tranza en los negocios, tranza en el trabajo. 3, anote rápido, tranza en las deudas. Éxodo 22:25 dice, diga conmigo, en las deudas. Ahora, este texto es para el que presta. Diga conmigo, el que presta y el que paga. Otra vez. Este versículo es para los que prestan plata. Si dieres dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás ¿qué? Usura. La palabra logrero es aquella persona transera que quiere lograr ventaja. Eso significa la palabra logrero. El que está buscando aprovecharse del pobre. Yo recién llegué aquí a Estados Unidos, pues uno no sabe de aquí, o sea, ¿cuánto le pasó lo que a uno lo vacunan aquí? Uno llega. También a mí me pasó. Yo también tuve un amor que jugó. Bueno. Te recuerdo que yo andaba, hermano, en una de esas. Dios mío, más pelado que sobaco de rana.
Señor, y no tenía plata. Y me llega un cheque a la casa, que lo abro, $1,500. Gloria, y yo casi hablo en lenguas. Tenía mi nombre, David Escarpeta, y yo no sabía de eso. Yo no sabía que eran préstamos gota a gota. Y yo todo emocionado llamé, dije, gloria a Dios, el maná del cielo, no el maná del diablo. Me endeudé, metí ese cheque al banco y me empiezan a llamar, bueno, para el primer pago, $150 mensuales por 2 años. Terminé pagando $3,000. Y yo después me miraba al espejo y me decía a mí mismo, menso burro, porque a veces uno no aprende sino a las malas. Y entendí y me di cuenta que aquí hay muchas corporaciones que supuestamente quieren ayudarle a la gente, pero no es lo que Dios dice en la palabra. No cobran intereses justos, cobran usura. Y el pobre necesitado termina pagando 3 y 4 veces más. Entonces este es mi consejo, Yo no los puedo obligar a ustedes, no los puedo obligar. Pero si alguien viene de la iglesia y le pide plata prestada, mi consejo es, no le preste. Alguien me hubiera dicho, ¿por qué no me dijo eso antes, pastor? Hubiera predicado este mensaje 6 meses antes, pastor. No le preste, porque la mayoría no pagan. Y cuando usted lo ve en la iglesia, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Entonces, en lo personal, ¿qué hago yo? Que présteme. No, yo le doy y me he dado cuenta que hay gente, présteme $1,000. No, yo no tengo $1,000. Pero le doy $100 de ofrenda. Ah, no. Se enojan. Entonces mi consejo es, no preste. Y si quiere bendecir, pues dele algo a alguien. Y hermano, y tómelo como siembra. Y si ya prestó y no le quisieron pagar, cóbrenle las bodas del Cordero. Ahora, este versículo para el que debe, Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deben y no le deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Está muy claro, páguenle a todos. O sea, en otras palabras, es una orden. Diga conmigo, páguele a todo el mundo lo que le debe. Entonces alguien, yo sé lo que están pensando. Ahí no tan fácil. El apóstol ahí, no le deban a nadie nada porque no está en mi condición, porque yo no tengo plata. Escúcheme, ese es el error de la manera en que pensamos así, que cuando escuchamos una orden de Dios la ponemos bajo condición, decimos, eso no es para mí. Sí es para ti. Y te voy a decir algo, tú que no tienes plata, ¿quieres recibir esto? Tú tienes deudas con alguien, pero no tienes plata. Déjame decirte esto, poner la cara es la primera cuota del pago. Póngalo ahí. Dígalo. Porque hay gente que debe, pero tampoco pone la cara. La cara es la primera cuota. Mire, aquí estoy. Yo le debo dinero, pero créeme que yo me comprometo y usted hace un compromiso. Y con eso, con poner la cara, póngale algo, que la persona vea que usted no es un sinvergüenza. Yo he conocido testimonios de personas sinvergüenzas, pero he visto testimonios de personas que no han tenido y Dios les ha dado la gracia, el favor, cuando se deciden ser disciplinados a pagar sus deudas. Señor, oro que este año 2026, levante sus manos, Padre, sea un año para salir de deudas en el nombre de Jesús. Entonces, le di consejo a los que tienen plata, no presten. Y le doy un consejo a los que no tienen, no pidan prestado. Ah, no, pues entonces sí nos dejó usted mal, pastor. Porque ni aquí ni aquí. ¿Sigo o paro? Termino con esto, la tranza con Dios. Tranza en los negocios, tranza en el trabajo, tranza en las deudas. Quinto. Bueno, 4 quinto ya ni sé. Tranza con Dios. El pianista, si puede subir, Moy.
Malaquías 1:8. No se me vaya. Escuche. Este texto que te voy a leer tiene un contexto, y el contexto es este. El Señor en ese tiempo pedía ofrendas de animales, ¿ok? Y el Señor les decía a su pueblo: tráiganme lo mejor de los animales, es ofrenda para mí. Pero empezaron ellos a transarle a Dios y empezaron a meter animales tuertos, animales defectuosos. Y mire lo que el Señor les dice aquí al pueblo de Israel. Escuche, escuche. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? En otras palabras, es muy malo. Ustedes me están robando a mí, me están dando lo defectuoso. Y entonces alguien dice: eso aplica para ellos, yo no aplico para mí. Y aquí el Señor me metió una zuzumbada. Escuche, hay gente que dice: oh, yo soy muy limpio en mis negocios, pastor. Yo soy una persona muy correcta. Yo a nadie le debo nada. Soy organizado. Yo pongo mi frente adelante y que diga: a ver, ¿a quién le debo? A nadie. Pero mientras oraba por esta palabra, en el espíritu yo podía ver que muchos de nosotros estamos haciendo tranza con Dios porque no le estamos dando a Dios conforme a lo que hemos recibido de Dios. Pero como Dios no es el IRS, como Dios no es el del lado que me anda llamando, como Dios nadie lo ve ni yo tampoco, pues Él me vale. Y escúchame bien, ¿quiere que le dé estas estadísticas? Del 100% de las personas que asisten a una iglesia, solo el 20% honran a Dios fielmente con sus diezmos. Luego el resto, otro 30% dan el diezmo, pero lo dan en tranza. ¿Cómo así, pastor? Tranza, ¿qué es eso? ¿Cómo sé que estoy transando a Dios? Póngame la frase. Ojalá esto te haga temblar el corazón, como me lo hizo temblar a mí. Léelo. Ni tienen fuerza para leer. ¿Cómo sé que le estoy haciendo tranza a Dios? Cuando en mi reporte de lo que le he dado no se parece al ingreso que he recibido. Volvieron a quedarse calladitos. Escúchame bien. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, ellos dijeron: Señor, vamos a vender una propiedad y la vamos a traer todita a los pies de los apóstoles. Pero cuando la vendieron se dieron cuenta que, uy, quietos, esto es mucha plata. Entonces, entre los dos, sin decirle a nadie, ellos dijeron: ¿sabes qué? No, vamos a darle la mitad nada más. No, mira, es mucho. No. Nos emocionamos nosotros. Y cuando llegaron, primero entró uno. ¿Quién entró primero? Ananías. Aquí está, aleluya, mi diezmo, Padre. Mi premisa, aleluya. Pedro ni siquiera dijo: muérete, desgraciado. Nada. Él dijo: ¿por qué mientes al Señor? ¿Por qué tranzas con Dios? Cayó muerto. Llegó su esposa: gloria a Dios. Mi marido. Los dos. Y alguien que malinterprete este texto pudiera decir: uy, no, terrible. ¿Cómo Dios se le atreve a matar a alguien tras de que está vendiendo su casa y está trayendo toda la money para la obra de Dios, y fuera de eso salen muertos? No fue la plata, fue el engaño a Dios. Es mejor que no le hubieran dicho a Dios: no te traigo nada. Yo creo que si nosotros estuviéramos en ese mismo episodio, de verdad, tal vez al 80% de la iglesia nos tuvieran que sacar con las patas para adelante, directo para acá, para la 45. Yo quiero que pienses en esto. Y yo lo pensé, y yo le pedí perdón al Señor. Yo le dije: Señor, quiero que te coloques de pie, por favor. Esta es una palabra que yo como pastor la tengo que predicar. Yo tengo paz y autoridad de predicarles esto. Les voy a decir por qué. Mírenme, les abro el corazón. Yo tuve problemas de diezmo.
y de honra y de primicia. Yo tenía un espíritu Yo recuerdo que allá, bueno, Manantial, Fercho lo sabe, a los pastores se nos preguntaba, ¿está diezmando? Solo Dios lo sabe. Pero ellos, por cuidarle el corazón a uno, estaban supervisándolo. Porque ¿cómo es posible que un pastor imponga manos cuando le está engañando y haciendo tranzas a Dios? Y desde hace años yo le dije, Señor, perdóname, y yo quiero que te me reveles a mí en esa área financiera. Hermano, yo le digo, llevo muchos años practicando ese principio y la bendición de Dios ha sido... Eso lo dice usted, pero yo que ni tengo trabajo. Hermano, míreme, yo sé lo que es ser fiel a Dios cuando no tienes ni para comer. No tienes ni para carne ni para pollo, pero para Dios sí hay. Eso a la mente de alguien no le entra. Y en los últimos años, Dios me ha estirado en mi generosidad. Yo le he dicho, Señor, no solamente quiero como que ahí está el diezmo, ahí está, y menos, ni siquiera el diezmo, ni siquiera. Algunos de ustedes ganan $200,000 al año y cuando miran su reporte le entregan al Señor $3,000 al año. Eso se llama hacerle tranza a Dios. No seas transero con Dios. Tú me puedes decir, oh, mis finanzas están bien. Sí, pero Dios no está feliz contigo. Y te doy una señal. Tú me puedes decir a mí, mi dinero está bien, tengo dinero en el banco, me está yendo muy bien y no estoy diezmando. ¿Y qué? Te voy a decir algo. Si ese eres tú te has vuelto el señor de tu dinero y te ha pasado lo de Judá. Dejaste de confiar en el Señor y estás confiando en tu corazón y en tus riquezas, y vas a morir con tus riquezas y con todo lo que tengas. Así. Por eso tu corazón se ha vuelto altivo, orgulloso y prepotente. Pero cuando tú honras a Dios con lo que es del Señor, eso mata el orgullo del corazón. Perdóneme, esto no lo predico todos los domingos, pero cuando tengo que predicarlo, tengo que enseñarles a ustedes, porque no es por mí, es por ustedes que lo digo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que ustedes sean prosperados. Y a veces en oración, Señor, bendice a la iglesia, bendice. Y Él se ha escuchado la voz de Dios en mi espíritu. ¿Cómo los voy a bendecir si por más que oran me desobedecen? Tú puedes venir aquí y decirme, pastor, ora por mis finanzas, pero mi oración no tiene el poder de tu obediencia. Es más, cuando tú obedeces a Dios, tú no necesitas que alguien te ponga la mano para que seas próspero. Por eso cuando viene el tiempo de la primicia, chicos, escúchenme, la primicia es un martillo que rompe la pared del orgullo. ¡Pah! Donde tú vienes y le dices, Señor, tú eres el primero en mi vida. Y en 2 semanas traeremos lo mejor de lo mejor, no ganado defectuoso, visco, tuerto, ¿me entienden? No propinas, no lo que me sobra, es algo de mi corazón para el Señor. Levanta tus manos, Padre, te pido perdón. Quiero que le pidas perdón al Señor. Vamos, pídele perdón. Si he sido un hombre, una mujer de cultura de tranza en los negocios, tranza en el trabajo, tranza en las deudas y tranza contigo. Y levanta tus manos, Iglesia Grace. Y Padre, yo te pido ahora que tú confirmes esta palabra, Espíritu Santo, que baje al corazón de mis hermanos. Yo sé, chicos, yo no vine aquí a darles rejo así, no, yo soy el primero que digo y reconozco, Señor, he sido transero, perdóname. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón y dile, Señor, yo renuncio a toda cultura de engaño en mi vida, de tranza, de engaño, de poner piedra pesada y piedra liviana cuando me conviene. Perdóname, Señor, si la mentira ha hecho parte de mi cultura y no la veo como pecado, y te pido, Señor, que me redargulles.
Y yo sé que no es normal o común hacer un llamado a salvación, pero si alguien hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, ese Cristo que vino a la cruz y que murió por ti, que dio su vida por ti. Si hay alguien que dice, pastor, y la historia que quiero contarte hoy está en Génesis, o parte de la historia está en Génesis capítulo 32, versículos 3 al 7. Mientras abres tu Biblia en Génesis capítulo 32, versículos 3 al 7, te quiero poner el contexto de la historia. Habían una pareja de esposos. Él se llamaba Isaac y ella se llamaba Rebeca. Rebeca quedó embarazada y ella tuvo mellizos. ¿Alguien ha tenido mellizos? Bueno, algunos, ¿no? Y resulta que mientras ella estaba en el proceso del embarazo, ella no podía dormir, no solamente porque los niños estaban creciendo, sino porque había una batalla en su vientre. Aquí había un jab de derecha, un jab de izquierda, y ella dijo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Hay dos naciones, le dijo el Señor, en tu vientre. El mayor servirá al menor. Quiero recordarle a usted que el primogénito en este momento, en este tiempo, era el que se llevaba la mejor parte de la bendición de su padre. O sea, el primogénito era mayor, no solamente en edad, pero en rango y en importancia, más que los demás. Por eso cuando llegó el momento del alumbramiento, estos niños empezaron a pelear y salió primero el mayor, llamado... Y Jacob salió agarrado del calcañar de su hermano y salieron los dos. Empezaron a crecer. Esaú fue un hombre que se identificó más con su papá y Jacob se identificó más con la mamá. Esaú fue un hombre de campo, fue un hombre de casa, fue un hombre rudo, así como macho. Jacob fue un hombre más sofisticado. Se quedaba con mamá viendo La Rosa de Guadalupe mientras Esaú iba al campo a cazar. Esaú compraba la ropa en el rebajón, pero Jacob lo compraba en Zara. Llegó el momento en que Isaac, ya viejo y ciego, quería bendecir a su hijo Esaú y lo llamó y le dice, hijo mío, ven, te voy a bendecir, hazme un guisadito de esos que sabes hacer. Es una familia que cocinaba muy rico y le preparó un guisadito con carne guisada, picadito, tomate, cilantro, su cebollita, su plátano maduro, su aguacate, le puso una pupusa al lado. Le puso una tortilla de maíz para que envolviera esa carne guisada entre esa tortilla y se la comiera. Ya me dio hambre. ¿Cuántos tienen fe? Coma por la fe. Y cuando le trajo su plato, él comió y le dice, hijo, ahora agáchate porque te voy a bendecir. Pero no era Esaú, era Jacob. Porque la mamá de Jacob escuchó que su papá iba a bendecir al hermano mayor y le dijo, él no se va a llevar la bendición, tú te la vas a llevar. Yo voy a cocinar por ti. Y fue Jacob en reemplazo de Esaú, y el padre bendijo a Jacob pensando que era su hijo Esaú. Cuando llega el verdadero Esaú con su plato de comida y le dice, papá, aquí estoy, bendíceme, el papá le dice, ¿quién eres tú? Yo ya bendije a mi hijo Esaú. No, padre, soy yo tu hijo. No, yo ya bendije a mi hijo. ¿Quién eres tú? Padre, soy yo tu hijo Esaú. Aquí está la comida que me pediste. Y él con dolor en su corazón le dijo, hijo mío, perdóname, ya no tengo más bendición para ti. Vino otro y se la llevó. Esaú dijo, ¿quién más que el desgraciado de mi hermano Jacob? Y se prometió matar a su hermano, y Jacob tuvo que huir. Y anduvo de huida en huida, en huida, en huida, en huida. Y han pasado 20 años, y después de 20 años, Jacob piensa que su hermano ya se olvidó de eso. Pero no es verdad, el tiempo no cambia, no borra. Solo la mano poderosa de Jesús puede cambiar un pasado destruido.
Pero Jacob ahora ya no es el mismo muchacho, ahora es rico, es próspero, tiene ganados, tiene dinero, tiene criadas. En vez de una, tiene 2 mujeres. Está bendecido el hermano. En esa época se podía, ahora no. Y le manda unos mensajeros delante de sí. Dice Génesis 32, 3, 7. Dice: y envió Jacob unos mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Díganlo. Con Labán, que era el tío suegro de él, he vivido y me he detenido hasta ahora. Y mira lo que me llama la atención, por eso la puse en amarillo. Y otra vez, ¿qué tengo? Vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decírselo a mi señor. Bueno, entonces cuando vienen los mensajeros y le cuentan todas las riquezas que tiene Jacob, ellos le responden. Sigue, por favor, el texto. Para hallar ¿qué? O sea, que mis éxitos puedan hallar gracia ante ti. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y en otras palabras, prepárate, porque Esaú viene a matarte con 400 hombres. Y ese fue un momento donde Jacob tuvo mucho miedo. Pero me llama la atención que Jacob quiso mostrarle sus éxitos a Esaú, diciéndole: mira todo lo que tengo, arreglémonos. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el error de que, a pesar de que tenemos un pasado difícil, queremos mostrarle a la gente que realmente tenemos éxito? Muchos de nosotros tuvimos un pasado tan duro que lo que generó en nosotros, eso fue un coraje. Y no está mal tener coraje y tener valentía, pero muchos de nosotros, a causa de nuestro pasado, eso desarrolló en nosotros un coraje para demostrarle a la gente que yo sí pude. Entonces Jacob le manda a decir a Esaú: mira todo lo que tengo, asnos, criados, todo esto es para hallar gracia ante ti. Pero me imagino la reacción de Esaú: a mí me vale nada tus camellos, no me importa tu ganado, no me importan tus criados, no me importa lo que tengas, puedes ser Elon Musk, pero el daño que me hiciste me lo vas a pagar. Hay cosas que el dinero no sana. Es más, el dinero no sana nada. Tus éxitos no van a sanar un pasado destruido. Por más éxito que tengamos, cuando hay una cuenta pendiente del pasado, emocional o espiritual, llegará el momento en que nos vamos a encontrar con eso. Y quiero empezar diciéndote que tus éxitos no pueden sanar un pasado doloroso, pero Dios sí. La gracia de Dios sí. Y hay unas cosas que encuentro en esta historia muy bonitas. La primera es que mi pasado no invalida el propósito de Dios. Quiero que digas eso. Mi pasado no invalida el propósito de Dios. Míreme muy bien acá. Resulta que la historia de Jacob es el ejemplo más claro de la elección y la soberanía de Dios. Yo pregunto, ¿Jacob se mereció ser mayor que su hermano, o Dios le plació escoger a Jacob antes que él naciera para que fuera más que su hermano? Mire lo que dice Romanos 9, 10, 12. Lo leo en la traducción, en la TLA, lenguaje actual. Pero esto no es todo. Aun cuando los 2 hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar a su pueblo. No escucho. Ninguno de los 2 niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Jacob no había nacido, pero había una palabra clave aquí, es la palabra elección. Alguien diga eso, elegir. Y muchos de nosotros a veces nos confundimos con el asunto de la predestinación y la elección. Algunos dicen no, que el hombre es una máquina y solo hace lo que Dios diga. Y otros dicen no, el hombre tiene la capacidad de decidir por Dios, y el hombre es el que decide si se salva o no. Y ahí están por siglos de los siglos de los siglos de los siglos.
Alguien sabe lo que lo que estoy refiriendo. Pero yo soy de los que creo por la palabra, y tiene que leerse Efesios capítulo 2, que sí, efectivamente Dios conoce a los que se salvarán. Dios escoge a los que se salvarán. Dios sabe quién se va a salvar, y Dios pone en el corazón de los que se salvarán ese arrepentimiento. Pero también Dios respeta el libre albedrío de la persona, para que una vez la persona escuche la palabra de Dios y la fe le abra los oídos, la persona diga sí o no. Quiero que escuches esto. Un hombre que no tiene a Cristo no puede escoger por Cristo, porque está muerto, y el muerto no tiene capacidad de oír, de escuchar, de pensar, de razonar. No estoy hablando de que está muerto físicamente, está muerto espiritualmente. Por eso un hombre o una persona que no tiene a Cristo no puede decir yo acepto a Cristo, porque no, a menos que el Espíritu de Dios le abra el corazón y le haga ver su pecado, entonces la persona viene a Cristo. No es de que usted dice bueno, yo acepto a Cristo. ¿Quién es usted y quién soy yo para aceptar a Cristo? Él es el que nos acepta a nosotros y trae arrepentimiento a nosotros. Lo que a nosotros sí nos toca es rendirnos a esa gracia y decirle: Señor, entra a mi vida y haz lo que tú quieras. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que mi pasado no invalida el propósito de Dios. No es de que Dios no sabía nada de lo que te había pasado, y como que Dios te encontró en el camino y te dice: oh, mucho gusto, cuénteme qué le ha pasado, porque yo a usted no lo conocía. No, el Señor le dijo al profeta Jeremías: antes que nacieras te conocí, antes que nacieras te santifiqué. Alguien necesita recibir esta palabra de sanidad. Los errores que cometiste a lo mejor no estaban en tu plan, pero sí estaban en el designio de Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra. Antes de que yo fallara, Dios me conocía. Dios sabía cada etapa de mi vida. Yo soy de los que pienso, porque hay gente que dice: bueno, si el plan A no funciona de Dios, Dios va a traer un plan B, o Dios va a traer un plan C, o Dios va a traer... No, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Lo veo con Abraham, lo veo con Jacob, lo veo con Isaac, lo veo con Pablo, lo veo con Pedro. Dios tiene un plan. Lo que pasa es que nosotros, por los errores que cometemos, estamos dando vueltas en ese plan. Pero no es de que Dios dijo: uy, este man la embarró, la regó, toca hacer otro plan B para que... No, Dios tiene... Alguien diga conmigo: Dios tiene un plan perfecto. Y eso yo lo veo en Jacob. Aun cuando Jacob engañó, Dios usó eso para cumplir la promesa en la vida de Jacob. Quiero decirte esto: Dios nos escogió antes de nuestros errores. Antes de que ese marido te dejara, Dios te había escogido a ti. Antes de que tú abandonaras ese hogar, Dios también había puesto sus ojos sobre ti. Dios nos escogió antes de nuestros errores y antes de nuestro pasado. Pero lo segundo que quiero recalcar es esto: toda promesa viene con procesos. Di eso conmigo. En Génesis capítulo 28, versículo 10 al 15, es tremendo cómo Jacob viene. Mírame, Jacob viene de engañar a su papá. Y ahorita voy a aterrizar esto, porque alguno a lo mejor ya está pensando: este pastor como que aprueba el pecado. No, espere. Jacob viene de engañar a su papá, y viene huyendo y se encuentra en un lugar que sale de Berseba y se dirige a un lugar que se llama Aram, y ahí el Señor se le manifiesta, y mire lo que le dice. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, porque ya había oscurecido. Tomó una de las piedras y se recostó sobre ella, y esa noche tuvo un sueño, y en el sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles desde la parte más alta de la escalera, y Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y a ti y a sus descendientes le daré esta tierra donde estás acostado. Tus descendientes serán más numerosos que el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti tus descendientes y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Tremendo es esto. Para el que no entiende la gracia, no le cala esto.
¿Cómo es que alguien no ha hecho nada y Dios viene y le dice, te voy a bendecir? Te he escogido, Jacob, te he escogido a ti, Jacob. Sé las debilidades que tienes, sé los errores que tienes, sé las falencias que tienes, pero yo soy el que te he escogido a ti. El que no entiende la gracia empieza de una vez a pensar, a sumar, a dividir, a multiplicar. Pero como Dios es no justo, no sé si mira lo que Dios escoge a los buenos. Dios no escoge a los buenos. Dios no escoge a los buenos. De lo vil y de lo menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los que se creen buenos. Y este pasaje me ha bendecido tanto, porque me ha llevado a dejar de confiar en mis obras y depender de la gracia de Dios. Y vamos avanzando. Cuando Dios le da esta promesa, esto es tan hermoso que Jacob no hizo nada. Él no estaba en un ayuno de 40 días. Y no estoy diciendo que no hay que ayunar. No, él estaba acostado, cansado, y Dios le habló. Te hago una pregunta. Cuando tú conociste de Cristo, estabas ayunando para conocer a Cristo, ¿verdad? O cuando conociste a Cristo dijiste, voy a volverme santo. La gracia de Dios te atropelló. La gracia de Dios te alcanzó. En tu condición de podredumbre, como estabas, como dijo el apóstol Pablo, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. ¡Wow! Alguien que está muerto recibió vida antes de vivir. Báileme ese trompo en la uña. ¿Cómo alguien que está muerto? Dios le dio vida a esa persona antes de que esa persona se diera cuenta. Por eso yo soy de los que creo que hay conversiones que no son instantáneas. Hay unas conversiones que sí, pero hay otras que no. Hay otras que la gente lleva su proceso. ¿A cuánto les pasó eso? A veces pensamos que, oiga, usted, 1 año y todavía con una conversión, hijo del diablo. Pero yo conozco personas que cambian. Así como Pablo, pum. Pero hay otras que son como Pedro, como Jacob. Jacob recibió una promesa, pero la promesa no anula el proceso. Y mira lo que pasó con él. Mira lo que pasó con él. Mira el proceso de Jacob. Fue engañado por su tío. Escúchame, porque es que la gracia de Dios te salva, pero la gracia de Dios no evita las consecuencias del pecado que tú cometas una vez conociendo la verdad. Muchos de nosotros pecamos. Señor, la embaracé, desaparece ese bebé. Por más gracia que haya, Dios te dice, haga responder, mi hijo. Señor, le debo plata a 20 personas, yo me arrepiento de mi pecado, Señor, por favor, que se les olvide la deuda. Dicen, no, sinvergüenza, yo lo perdono, pero a pagar, a poner la cara. La promesa no invalida el proceso. Y hay procesos en nuestra vida que no es por nuestros errores, es porque Dios nos tiene que procesar, y la fe se procesa. En el caso de Jacob fue tremendo, porque lo que él sembró, él no llegó y dijo, pero yo soy hijo de Dios, el Señor me dijo que yo iba a ser grande. Y muchos cristianos piensan de esa manera, que porque Dios te dio una palabra. Te voy a decir algo, cuando Dios te da una palabra que te va a bendecir, agárrate, monchito, porque lo que viene es proceso. El Señor me dijo que me iba a poner arriba. Amén. Pero va a empezar a ponerte abajo. El Señor dijo que toda la lengua de los que hablaban mal de mí las sí. Y tú eres el primero que vas a tener que callarte y vivir tu proceso callado, aguantando que te tiren balazos y aguantando que te tiren de todo, porque la promesa no invalida el proceso. Hubo procesos en la vida de Jacob que fueron cosecha de su siembra, como el engaño de su tío. Pero, por ejemplo, en el caso del tío de él, 10 veces lo transó, 10 veces lo engañó. Como que le entró algo a la banca, dijo, este man no puede tener más plata de la que yo tengo. Y hay gente que Dios le pone en el camino a uno así. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dios te pone un jefe como Labán. ¿Y cuándo me va a subir? No, se lo voy a bajar. Pero escucha,
En cada etapa del proceso Dios estuvo con Jacob. Un día le dice Labán, bueno, las crías rayadas van a ser las suyas, porque él sabía que las rayadas eran las más poquitas. Y Dios metía su mano y las rayadas se multiplicaban. Y Jacob decía, bueno, pues las rayadas me las agarro. Y le cambiaba, y cada vez que le cambiaba la estrategia, Dios estaba con Jacob. Alguien tiene que entender esto. Aunque estés en un proceso de dolor, Dios está contigo en cada proceso del dolor. Y escucha esto, 20 años, alguien diga conmigo, 20 años. Fueron 20 años de proceso, de engaño, de dolor, de vacíos, pero fueron 20 años de ver el favor de Dios en su vida. Y algo que me impacta de Jacob es que su proceso lo llevó a su destino. Di eso conmigo, el proceso me llevará a mi destino. Dilo otra vez. Más fuerte. No escucho, más fuerte. No escapes de los procesos, porque al escapar de un proceso estarás escapando de tu destino. Muchos de nosotros, como si fuéramos Jacob, viene Labán y nos quiere, ay, este man que se queda, no me voy, ábrase todo el mundo, yo me voy. Y hay gente que es así, viven así. Me gusta, me trataron bien aquí, me voy. Esto me pareció me voy. Y no estoy hablando solo de iglesia, estoy hablando de la vida. Mira, hay trabajos donde muchos creyentes no aguantan ni un año porque se creen ángeles del cielo. Aquí hay injusticia, yo me voy. ¿Y qué si Dios te tiene ahí para procesar tu carácter, tu orgullo, tu altivez? ¿Y qué si tú lo que hiciste fue abortar una promoción que venía? Porque créeme algo, cuando pasas el proceso, lo único que te espera es abrazar la promesa. Pero cuando abortas el proceso, anulas la promesa. Jacob estuvo en un proceso de ¿cuántos años? Y mira, Dios estuvo en los procesos de Jacob. Por ejemplo, cuando escapó en Génesis 28:12, él soñó con una escalera. Y ángeles subían y bajaban, y el Señor hablaba desde esa escalera. Déjame decirte que esa escalera era Cristo. Era la figura de Cristo, que no solamente era la figura para Jacob, era la figura para la humanidad. Él, Cristo es la escalera que une al Padre con el hombre, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, arriba Jesucristo Dios, abajo Jesucristo hombre. Cristo se le reveló a Jacob y él no se dio cuenta. Más adelante en Génesis 28, en ese mismo pasaje, tomó una piedra y le echó aceite a la piedra y se recostó sobre la piedra. Cristo es la piedra que estaba consolando a Jacob. Y es más, él unge la piedra. ¿Cómo vas a ungir una piedra? La palabra Cristo es la palabra ungido. Él estaba haciendo un acto profético sin saber, declarando que venía la redención para la humanidad, donde la humanidad puede descansar en la roca que es Cristo y no ser destruida por esa roca. Alguien diga, Cristo está conmigo. Pero más adelante, cuando tiene la pelea, y cuando más que pelea, cuando tiene un forcejeo con un varón, ese varón era Cristo. Él le dice, ¿cómo te llamas? Y Cristo le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Y por eso dice que venció a Dios. No era un hombre humano, no era un simple ángel, era Cristo que estaba con Jacob. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Dios ha estado contigo aunque tú no lo hayas visto. Y hay una palabra sanadora para alguien aquí. Cuando él tuvo esa terrible visión y se encontró con Jesús, él se despertó y dijo, lugar terrible es este. Dios estaba aquí y no lo sabía. Esto no es otra cosa que ¿qué? Casa de Dios y puerta del cielo. Alguien tiene que escuchar. Cuando fuiste abusado, Dios estaba allí. Cuando fuiste traicionado, Dios estaba allí.
Cuando fuiste difamado, Dios estaba allí. Cuando fuiste tratado injustamente, Cristo estaba allí. Lo que pasa es que tú no sabías, y el hecho de que no sepas no quiere decir que no es verdad. A veces creemos que no la sabemos todas, porque yo sé, y lo que yo no sé no es verdad. No, hermano, hay cosas que no sabemos hasta que nuestros ojos son abiertos. Wow, algo en mi vida me he dado cuenta, es que cuando miro para atrás y miro un pasado que ha sido sanado, me he dado cuenta que Dios estuvo conmigo en cada proceso. Alguien dice, pero si Dios estuvo allí, ¿por qué lo permitió? Si Dios estaba ahí, ¿por qué no hizo nada? Si Dios estaba ahí, ¿por qué permitió que ese hombre se fuera y me dejara? Si tú dices que Dios estaba ahí, es que muchas veces no necesitamos la solución de Dios, necesitamos la presencia de... Ven acá, mírame, te doy una señal de que Dios estaba ahí, es que tú estás acá. Te doy otra señal de que Dios estaba ahí, es que tú no estás muerto, no te quitaste la vida. Hicieron lo que quisieron contigo, pero porque Dios estaba contigo, tú ahora estás aquí. Vamos, si hay alguien que lo cree, denle un aplauso fuerte, 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 vamos, fuerte, fuerte. Y alguien dé un grito de alabanza a nuestro Dios. Quiero ir terminando con eso. Quiero ir terminando con esto, porque de hoy en 8 días te voy a compartir cómo sanar las ofensas, y eso está relacionado con esto. Tú no te puedes perder de en 8 días. Traiga hasta el perro. No, el perro no. Traiga gente, hermano. Y sobre todo usted que conoce a esa persona que se ofende mucho, usted la dice, te invito. ¿Usted cuántos conocen a gente? Yo no conozco a nadie. A lo mejor es usted esa persona. Vamos a de en 8 días a ministrar. Voy a compartir acerca de cómo sanar las ofensas. Pero te voy a dar algunos pasos bíblicos en este pasaje de cómo sanar el pasado. Primero quiero decirte que el pasado no se sana, porque el pasado ya pasó. El que se sana es el corazón de uno, con esos recuerdos del pasado. ¿Tiene sentido? Por eso cuando puse Señor, sana mi pasado, es porque muchos oran de esa manera. Pero el pasado no se puede cambiar. El que cambio soy yo. Número 1, anote, por favor, escriba, fariseo. Aprende de los procesos. Di eso conmigo. Vamos, dilo como si fuera con injundia, decía mi abuela. Con injundia. 1, 2, 3. Más fuerte. Mira lo que el profeta Oseas, en el capítulo 2 del versículo 3, habla de Jacob. Oseas habla de la historia de Jacob y dice esto: desde antes de nacer Jacob, el antepasado de ustedes, le habla el pueblo de Israel, engañó a su hermano. ¿Y cuando qué? Cuando llegó a ser qué. Diga eso. A ver, fuerte. Cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Diga todo el mundo, cuando llegó a ser hombre. No escucho, más fuerte. A ver, Oseas, ¿cómo es que dices cuando llegó a ser hombre? Si cuando se encontró con ella era hombre, ya tenía 2 mujeres, tenía 11 peladitos, 12. ¿No tenía 13 años? No. Lo que quiere decir es cuando maduró. Resulta, volvemos atrás, el hombre engaña, vivió engañando, fue engañado todo el proceso, inmadurez, lo que sea, todo, llámele como quiera. Luego se va, tiene riquezas y se va a encontrar con su hermano y dice: vaya, dígale que a mi hermano que tengo esto y que tengo aquello y que tengo aquello, para hallar gracia. Todavía estaba inmaduro, no le caía el 20, nada, hasta que le dijeron: tu hermano viene con 400 hombres. Ahí aprendió. Alguien diga eso, aprendió. Y entendió, escúchame acá, que no era con ganados y con plata que se ganaban las batallas, era buscando el rostro y la presencia de Dios. Y vino un varón, tipología de Cristo, y con él forcejeó toda la noche, porque entendió que el proceso no lo podía llevar a un éxito aparente, el proceso lo tenía que llevar a Cristo. Es tremendo esto. El Señor lo escogió antes de que él naciera, y en un momento de su vida, cuando fue hombre,
se le apareció Dios. No. Cuando fue hombre, ¿Sabes por qué no has visto muchas cosas de Dios? Porque eres un inmaduro. Y porque no estás preparado todavía. Porque sigues con niñerías. Quejándote de todo. Maldiciendo al que viene. Chismoseando. Y yo te digo, ¿really? After 25 years of gospel, of preachings and sermons, and are you still? Ay, perdón, I'm sorry. Después de 25 años y usted sigue siendo el mismo malcriado de siempre, por eso usted no ve la gloria de Dios. Cuando fue hombre, Dios se le apareció. Aprende. ¿Quieren escuchar una exhortación de parte del Señor? No sean cobardes y díganme amén. Esto te dice el Señor. Esto te dice el Señor, iglesia. ¿Hasta cuándo aprenderás de tus procesos? ¿Cuántas humillaciones más necesitarás? ¿Cuántos fracasos más necesitarás? ¿Cuántos errores más necesitarás? ¿Cuántas caídas más necesitarás para que aprendas que mi gracia es suficiente? Alguien dice, yo soy otra persona. Si dices que eres otra persona, entonces cuéntame por qué sigues cayendo en el mismo hueco. Yo he cambiado. Si has cambiado, ¿por qué sigues cayendo en el mismo hueco del orgullo? Yo he cambiado. Si has cambiado, ¿por qué sigues cayendo en el mismo hueco de la mentira? Jacob aprendió, maduró. Y quiero, para terminar, que vengan mis dos ayudantes. Termino. Pues de mala, sí voy a terminar. Porque si no ustedes se me van con todo y yo necesito dejarlos así. Para que hoy en 8 días venga. Aquí está Jacob. Y de un lado Jacob tiene su ¿qué? Un pasado de vergüenza, de engaño, de engañar, de ser engañado. Oiga, qué terrible que a uno lo engañen con la mujer que uno ama. Wow. Él se enamoró de la hija de Labán, su suegro. Raquel se llamaba. Cuando la vio fue amor. La vio y dijo, wow, that's my girl. Y fue donde el suegro y le dijo, estoy tan enamorado de tu hija. Y el suegro le dijo, muy bien, vas a trabajar 7 años por ella. No me importa, la amo. Es como que 7 años de trabajar sin nanáis. Pero dice la escritura que le pareció como nada porque estaba locamente enamorado. Como dijo el salmista Chayán. Fuera toda maña. Después de los 7 años, viene una fiesta de bodas y en las fiestas judías de matrimonios el hombre no le veía la cara a la mujer hasta después de la noche de bodas, porque era un velo. Y al otro día, después de la noche de bodas, se dio cuenta que el suegro no le puso a Raquel, sino a Lea, la hermana. Y cuando la vio, ¡ay! ¿Quién es usted? Y dice la escritura que Raquel